Bien, amigos televidentes, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Bueno, esta semana, en perspectiva de esta semana que entra, el día 6 de noviembre del año de 1844, la República Dominicana proclamó la Constitución de la República, su primera constitución celebrada en San Cristóbal, proclamada en San Cristóbal, donde se reunieron los llamados diputados. Yo quiero hacer un análisis sobre la Constitución Dominicana. Esa primera Constitución que se elabora en San Cristóbal y que es producto de un decreto del presidente Pedro Santana, porque Pedro Santana había sido un usurpador del poder. Primero porque ese poder, cuando se hace la primera Junta Central Gobernativa, el 27 de febrero de 1844 a las 11 de la noche, el primero que queda instaurado como presidente de esa Junta Central Gobernativa es Francisco del Rosario Sánchez. Luego de Francisco del Rosario Sánchez va a colocarse a una persona que tenía muchísima experiencia, que ya había sido contador del gobierno haitiano y había participado en el Estado haitiano como funcionario, que es Pedro Bobadilla de Briones. A Pedro Bobadilla de Briones, el 9 de junio, los trinitarios le dan un golpe de Estado. Cuando Juan Pablo Duarte llega al país, hay una relación muy fuerte entre Pedro Santana y los franceses y el caso de Buenaventura Báez, y entonces ellos querían salir de Haití, pero de una vez engancharse en un protectorado con Francia. Y los trinitarios tenían una concesión, como ya hemos hablado aquí, de una patria única o se hunde la isla. Y entonces, luego de ese golpe de Estado, se coloca de nuevo a Francisco de Rosario Sánchez y Juan Pablo Duarte se va a Santiago. Luego de que se va a Santiago, los pueblos de Santiago lo hacen presidente de la República, pero cuando mandan la carta a la Junta Central Gobernativa, ya Pedro Santana le ha dado un golpe de Estado a Francisco de Rosario Sánchez y se instaura ahí en esa posición. Y entonces, desde esa posición, hace el primer decreto, y ese decreto es para que la República Dominicana elabore su primera constitución, se celebren constituyentes en los pueblos y elijan a constituyentes que le fueron llamados diputados. Esos diputados se reúnen a partir de septiembre en San Cristóbal con un discurso magistral o amplio, condicionado, un discurso muy condicionado de Tomás Bobadilla de Briones. Ese discurso estaba condicionado para que los constituyentes le dieran poderes extraordinarios al Ejecutivo, en este caso Pedro Santana, que era el presidente usurpador de la Junta Central Gobernativa, para que él fuera el poder sobre todas las cosas. Y esa comisión o esos constituyentes reunidos que se reúnen en San Cristóbal a propósito de que el cónsul francés coloca como sugerencia a San Cristóbal, parece que decidió sacarlo fuera de la ciudad de Santo Domingo y llevarlo a la común de San Cristóbal, que era parte de la ciudad de Santo Domingo también y de la común del río Sama. En esas discusiones fueron agrias y fueron muy, muy controvertidas, porque, oigan esto, señores, Pedro Santana y Tomás Bobadilla de Briones comenzaron a presionar a los diputados para que los diputados le dieran poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo. Entonces los diputados querían establecer un gobierno republicano y civil, que no fuera un gobierno militar. Entonces Pedro Santana envió a los militares a San Cristóbal a presionar a esos diputados para que sea una constitución que el presidente tenga poderes sobre todas las cosas. ¿Qué pasa? Que el diputado por Azua, que era Buenaventura Báez en esa ocasión, propuso, y óigase bien para la historia, que los diputados presentes en esa asamblea tuvieran inmunidad parlamentaria, que no pudieran ser agredidos y que no pudieran ser de ninguna manera declarados traidores a la patria, como quería Pedro Santana y Tomás Bobadilla de Briones, en caso de que al Poder Ejecutivo no se le dieran tantos poderes. Como la correlación de votos era muy a favor de los constituyentes, de que se hiciera un gobierno en que el poder reposara bajo el Congreso y que fuera un gobierno totalmente civil y republicano, Pedro Santana, además de eso, convulsionado, sometió a ese Congreso que estaba discutiendo y para lo que fue reunido fue para una constituyente, un préstamo por 1.500.000 libras esterlinas. Un préstamo por 1.500.000 libras esterlinas, a un 5% de interés anual.
Y entonces los diputados reunidos allí rechazaron el préstamo. De manera que lo que pasó allí era una crisis con el poder que lo tenía Pedro Santana. El cónsul francés, pero que todo el mundo sabe que fue Tomás Bobadilla de Briones, se reunió con los diputados y le buscaron, como siempre se hace en este país, un bajadero a la ley. Dalo con un bajadero. Y ese bajadero consistía en agregarle el artículo 210 a la Constitución naciente de la República, que dijera que se le otorgaban todos los poderes a Pedro Santana mientras hubiera regla, porque entre Haití y República Dominicana no se había firmado un protocolo de paz. Y por tanto estábamos en guerra con Haití, entonces el presidente tendría bajo su facultad la decisión del estado de guerra y el estado de la paz. Lo que quería decir que el Congreso pasaba a ser títere y el presidente de la República establecía un sistema presidencialista. Desde ahí nacimos cojos y desde ahí nacimos mal, porque no pudimos coordinar una constitución progresista con muchísima calidad que nos hubiese dado una democracia liberal, una democracia sana, una democracia fuerte. Entonces, Pedro Santana se hizo dictador ese mismo día porque la Constitución le permitía que, a pesar de que se establecía en la Constitución que el presidente era electo por el voto directo, estábamos creando el primer dictador el día que constituíamos la Constitución de la República. En esa época nacieron dos enemigos de la República Dominicana. El primero, la reelección presidencial, que se iba a convertir en que todo el que llegaba al gobierno de la República Dominicana se quería quedar y se quería quedar. Lo segundo, se iba a generar que las divisiones internas desde naciente de la República Dominicana no se coordinase, sino que desde ahí en adelante se iba a establecer en la República Dominicana un sistema legal de tumbar al presidente, el golpe de Estado. De manera que desde 1844 se abrieron dos ventanas que hasta la fecha la República Dominicana todavía lidia con ellos y permanecen en la sombra de nuestro país. La reelección presidencial, no por un tema de mi amigo, del presidente Danilo Medina, sino por un tema de Hipólito Mejía, por un propio tema del presidente Leonel Fernández, por un propio tema del doctor Balaguer, de muchísimos presidentes que cuando están ahí no frenan eso de golpe, no le permiten a su militancia decirle no, yo no voy, punto, yo llego 8 años y ya, sino que le permiten a una militancia seguirlo promoviendo, generando un sistema no sano para la estabilidad democrática y económica del país. Y como le decía, desde esa época, Santana duró un periodo de 4 años, luego vino Manuel Jiménez solamente pudo durar 3, después vino otro periodo, creo que de Valverde, y después vino otro periodo de Pedro Santana con una reforma constitucional, la revolución de Moca, la revolución de los tabaqueros del 57, la reforma, una nueva constitución del 15 de enero del 58 que enalbola a los mocanos, que era la constitución más progresista, pero con un problemazo, porque esa constitución colocaba a Santiago como ciudad capital de la República Dominicana y nos dividía en 3 países sobre la isla, el gobierno haitiano, el de Santiago y el que seguro se iba a establecer en la isla. De manera que esa constitución de 1844 que ustedes ven que los presidentes de la República no van a celebrar las actividades a San Cristóbal, no le hacen reverencia a esa primera constitución, es porque esa constitución fue el producto de una crisis política, de una crisis egoísta individualista. Pero independientemente de todo, esa es nuestra constitución y esa es la constitución que nos dio la dominicanidad, con la dictadura, con sus debilidades. Pero desde 1844, señores, hasta el año de 1963, septiembre del 63, que se le produce el golpe de Estado a Juan Bosch. Ustedes no se imaginan la cantidad de presidentes que eran tumbados por golpe de Estado. ¿Cuándo esa hemorragia en la República Dominicana se dio? Cuando el pueblo se tiró a la calle para que le respetaran su constitución. Para que le respetaran su constitución. Igual yo le digo a los políticos de la actualidad, a la República Dominicana hay que respetarle la constitución. Si nosotros no vamos a tener una constitución y no la vamos a respetar, entonces esa constitución lo que hay es quitarla y vivir como vive el pueblo inglés sin constitución. Ya nosotros abolimos los golpes de Estado.
Aquí no existen los golpes de Estado después de Juan Bosch, pero ¿cuántas vidas se perdieron ahí en el Puente Duarte? ¿Cuántos jóvenes dominicanos se perdieron? Francis Camaño, Domínguez, entre otros intelectuales dominicanos. ¿Cuántos jóvenes perdió la sociedad dominicana en un derramamiento de sangre por un golpe de Estado, por no permitirle a Juan Bosch terminar su periodo? De esa maldad de golpe de Estado permanente desde cuando Santana, eso concluyó en el año del 65 con la revolución del 65. ¿Qué persiste hasta hoy? Que yo creo que el presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana debe ser el final a ese evento, el respeto a esa constitución. Nosotros tenemos que respetar la constitución nuestra, de que nosotros seamos un país institucionalizado. Barack Obama duró 8 años y no le pasó nada. Nosotros hemos reformado esa constitución cuantas veces nos da la gana. Nosotros tenemos que crear un marco jurídico de calidad en nuestro país. A eso hay que ponerle un stop. Esas dos debilidades han convivido siempre en nuestro país. El golpe de Estado permanente como amenaza, sublevación de los militares y el tema de la reelección como mecanismo de desestabilización de nuestro país y de tensiones en los partidos políticos y en todo el quehacer de nuestro país. Nosotros tenemos una constitución de 2 periodos y para su casa. Eso hay que establecerlo. Eso hay que establecerlo. Si alguien tiene que sacrificarse, si entiende alguien que eso es un sacrificio, que lo hagan. Pero que esa constitución de 1844 sea recordada como lo que nosotros tenemos que superar hoy, como lo que nosotros tenemos que cambiar hoy, como lo que nosotros tenemos que construir diferente a eso. Un país institucionalizado, de base democrática, de poderes autónomos, de legitimidad democracia de la población, que la gente pueda votar y se le respete su derecho y su voto, y que los presidentes y los diputados, cuando sean electos por un periodo determinado, respetemos la ley y entendamos que la vida es una evolución, que la vida es natural, que no somos únicos. Y eso se lo creyó Santana, y eso se lo creyeron mucho en el camino, y por eso nosotros no tenemos hoy un país fuerte, un país contundente y democrático. Y hoy tenemos todavía un país que empieza a sembrar su pinino en una democracia que todavía es sumamente frágil y débil, y que nosotros tenemos que fortalecer. Ojalá que la clase política dominicana vea la Constitución y vea la crisis de noviembre de 1844 como lo que nosotros todavía tenemos que superar. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.